Lutero decía que el predicador tiene que hablar y luego callar, y que no canse al público con vana palabrería, que se centre en la palabra. No sé si hoy esto va a ocurrir o más bien todo lo contrario. Él decía que tenía que ser claro, preciso, por ahí. Entonces yo no sé si voy a ser claro, suelo dar más puntos que una máquina de coser, pero quiero compartir algo, porque en lo que yo estoy por ahí hablando fuera, en esto que tiene que ver con el 500 años de la Reforma, yo estoy hablando por ahí una serie de cosas que yo quiero exponeros aquí de una manera un poquito más sintética. Y para eso vamos a hacer un recorrido tortuoso de Isaías 60, Hebreos, Mateo, y luego volveremos otra vez a Isaías. Así que en ese camino, pues espero no cansaros con vana palabrería. Bien, vamos a leer Isaías 60. Trata de una visión, la futura gloria de Sión. Un texto precioso sobre el que yo una vez he estado hablando, pensando, aplicándolo sobre todo a los suramericanos que iban a venir a España para levantar la iglesia. Pero hoy le voy a aplicar otro significado, quizá más ceñido a mi juicio con la literalidad del texto. Dice así, Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Dios. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente, a mí esperan los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, y el nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y tus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré sobre ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Un texto precioso que habla de esta futura gloria de Sión. ¿Qué es Sión? Como es muy complejo, tengo que elegir varios puntitos. Uno de estos es Sión. Sión es una de las colinas donde se asienta Jerusalén en principio. Parece que había una fortaleza jebusea y que es donde David la conquistó y estableció allí la ciudad de David. Pero también se refiere a todo el monte, a todo el lugar donde está el monte de Dios, el templo de Dios.
aunque esté físicamente en otra colina. Y también se refiere a toda Jerusalén, a toda la ciudad de Dios. Sión tiene que ver con el centro de la presencia de Dios, que santifica todo lo que está a su alrededor. Tiene que ver en un sentido con los judíos, con un lugar físico, pero va más allá. Y aquí nos está hablando de una futura restauración de Sión, que como en muchas partes en la Biblia, todo puede tener varios significados o una interpretación física que se aplica en un aspecto y en un lugar, pero también una interpretación y una aplicación espiritual que va más allá de lo físico. Para comprenderlo, es el ejemplo de cuando iban los israelitas en el desierto y entran por un lugar que había serpientes y entonces les pican y empiezan a morir. Y entonces Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce para que todo aquel que sea mordido mire a la serpiente y entonces no morirá. Y así ocurrió. Y luego en el Nuevo Testamento se aclara que esa aplicación que había tenido, una aplicación clara en un momento y en un lugar determinado, tenía un sentido que iba mucho más allá. Y era que hoy todo aquel que quiera mirar también para obtener salvación, mire a Jesús. Y dice, Jesús fue levantado del mismo modo en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que el que mira y confía en él pueda ser salvo. Una historia con varias aplicaciones. Del mismo modo podemos ver aquí, en esta esperanza futura de Sión, el pueblo de Israel puede pensar en ese restablecimiento de ese lugar, pero tiene también un sentido espiritual que veremos un poco más adelante. Aquí me interesa ver qué ocurrirá. Nos habla, es una profecía sobre el futuro y nos dice que vendrá oscuridad en las naciones. Me parece que estamos hoy también en un tiempo parecido de gran oscuridad, cada vez más, donde va a resultar difícil mostrar la luz del Evangelio. Pero dice el texto, pero sobre ti vendrá luz. Sobre ti vendrá luz, aunque la oscuridad te rodee. En un tiempo de oscuridad, de cerrazón, vendrá la luz del Señor. Y ocurrirá un milagro, que los hijos de Sión vendrán de lejos. Dice, vendrá a ti la multitud del mar. Vendrán de lejos. Primera característica, traerán riquezas, oro, plata, estos árboles que se decían, todos estos animales. Y traerán los hijos de Sión, a veces esparcidos, a veces cautivos, los traerán. Y el último punto, por el que yo hice una aplicación hace como 12 años sobre los extranjeros, vendrán extranjeros. Ya no será una restauración de un Sión puro, de puros israelitas, sino con extranjeros que vendrán a ti, que edificarán tus muros, te protegerán. Y el nuevo Sión dice, mamará la leche de las naciones. Disfrutará los beneficios de todas aquellas naciones. Esta gloria del Líbano, esta hermosura, tiene un sentido no simplemente físico, como he dicho, sino también espiritual. En el Nuevo Testamento también se nos habla de Sión, pero de la Sión espiritual, de una ciudad donde Dios mora y que por eso la santifica, y de una ciudad donde están judíos y gentiles, donde esos extranjeros ya han llegado a formar parte, donde también se va a dar cumplimiento en todo esto y donde Dios glorificará la casa de su gloria. La gloria de Sión
futura comienza con Cristo. Esta profecía se cumple en Cristo. Es Cristo quien hará posible todo eso que se está narrando en Isaías 60, que hemos leído, esa visión gloriosa. En unos momentos de gran dificultad, lo que nos mueve es una esperanza gloriosa de que Dios tiene algo preparado, que no nos ha dejado de su mano. Y esa situación empieza con Cristo. Cristo nos abrió las puertas del Padre a una nueva comunidad triunfante que deja atrás el pasado. Así es como define la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, así es como define a la Nueva Sión, a su iglesia. Se explica en Hebreos, mirad bien, lo mismo que estaba en Isaías 60, mirad, daros cuenta de lo que hay, de lo que Dios tiene preparado. Intenta en Isaías transmitir una visión positiva y les dice, mirad, reflexionad. Y aquí en Hebreos también nos dice, mirad bien, porque no os habéis acercado a un monte que se puede palpar. No os habéis acercado a ese Sión, a ese monte físico que se puede tocar. Os habéis acercado al monte de Sión. Cuidado, dice en el 22. Primero no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, y nos dice en el 22, Hebreos 12, 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así pues se nos habla aquí de un nuevo Sión, un Sión espiritual, donde está la compañía de millares de ángeles y Dios mismo. Dios abre las puertas a esta nueva realidad, a este nuevo Sión, y lo hace de una manera espectacular, por medio de Cristo, que viene a este mundo para abrirnos las puertas, para romper toda esa opresión que está fuera y darnos entrada a una nueva realidad. Pero al hacerlo, tanto aquí en Hebreos como en la historia de Jesús, hay una grave advertencia. En Hebreos 2 veces se dice, ante esta explicación tan gloriosa de donde nos hemos acercado, el autor de Hebreos dice, pero entonces, como es esto tan maravilloso a lo que os habéis acercado, es tan grandioso, ten cuidado, mirad bien, no sea que alguno se deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando una raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Toda esta grandeza, toda esta santidad de Dios va unida a una grave advertencia. Ten cuidado, lo vuelve a repetir en el 25, mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. El que habla es Dios. Y habla a nuestro corazón y dice, cuidado, no lo deseches. No deseches lo que Dios pone en tu corazón y lo que Dios ha hecho. Porque hay una consecuencia grave. Como hoy está de moda decir
que Dios va a dar un aprobado general. Aquí no se ve. Va a decir a todo el mundo, no importa cómo hayas vivido, en la misericordia mía te acepto, ven. Y eso es así, pero requiere una respuesta, requiere ir. Porque si no vas a poner tus pasos en la ciudad de Sión, en la nueva Jerusalén. Y entonces no vas a entrar. Dios no te echa, simplemente tú no entras, porque no has querido entrar. Es una consecuencia muy grave. Es una consecuencia terrible. Y Cristo vino para cumplir este Sión, pero también para advertirnos de esta consecuencia. Cuando Jesús afronta su etapa final en la vida, en su ministerio, en esta vida, claro, hay 3 acontecimientos que se dan juntos y que me sorprenden un poco. La entrada triunfal a Jerusalén, la entrada después en el templo y la maldición de la higuera estéril. Se citan en distinto orden en Mateo y en Marcos, en diferente orden. Mateo creo que señala la entrada triunfal, luego menciona la purificación del templo y luego la maldición de la higuera estéril. Y un cuarto también es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Todos estos 4 eventos están relacionados con esta nueva Sión, con este nuevo tiempo, con esta nueva puerta que Jesús ha abierto ante todos nosotros, pero también con las consecuencias de no hacer caso, de negarlo. No importa el orden. Marcos señala la entrada triunfal en Jerusalén, luego la maldición de la higuera estéril y luego la purificación del templo. Lo que importa es que estos acontecimientos están entrelazados. Él quiere venir y entrar y anunciar un nuevo tiempo, pero sabe que los suyos no le reciben. Sabe que los suyos están pensando en otro lado. Están pensando en otra cosa. Y él se acerca a Jerusalén antes de la entrada triunfal. Sus últimos días en Jerusalén es para expresar un lamento sobre la ciudad. La ve, la mira y clama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, matas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo mis alas, y no quisiste? Mas os digo que no me volveréis a ver hasta el día en que clames: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que clamaban un poquito tiempo después, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y Jesús sabía que eso eran algunos los que clamaban, pero no era la ciudad, no era el pueblo al que él había venido a redimir. Y en ese contexto, él hace estas acciones, estas 2 acciones, las acciones más violentas posiblemente de Jesús, incomprensibles, que es agarrar un látigo, entrar en el templo, volcar las mesas de los cambistas, de la gente que estaba allí comerciando en el atrio, expulsarles a todos. Un Jesús que había venido a dar la vida se muestra violento y expulsa a las personas. Y en ese mismo contexto también, una mañana se levanta
y ve una higuera y dice, tuvo hambre, y se acerca a la higuera y no haya fruto. Y dijo, nunca más se halle fruto de ti. Y la higuera se seca. Y nos dice Marcos que no era tiempo de higos. ¿Es que Jesús era tan torpe en la agricultura? Seguramente no. ¿Por qué Jesús actúa violentamente? En los tiempos donde Dios se manifiesta, cuando se abre una nueva etapa, siempre en la Biblia, es un momento de juicio y de limpieza. Jesús había entrado 1000 veces en el templo y estaban esos señores allí con sus cambios, con sus monedas, ocupados en sus negocios, en su vida, y no percibían el tiempo de Dios, que era el cumplimiento de Isaías 60. No lo percibían porque estaban ocupados con sus tareas cotidianas. Estaban allí en el templo, estaban allí cercanos, pero su corazón estaba cerrado. Estaba a ver qué podían hacer hoy, cómo podían negociar. Cuando yo estoy afuera explicando esto del 500 aniversario, estoy sintiendo algo parecido. Estoy sintiendo que ha llegado un momento para España y que la gente está en España a su bola. A su bola. Cuando estaba allí en la FIEIDE, expresé algo parecido a esto. Y me vino un amigo mío y me dijo, qué bien, me ha gustado lo que has hablado de esto del quinto centenario y venir aquí y todo esto. Digo, hombre, pues entonces contaré contigo. Dice, no, yo estaré dando un paseo haciendo el camino de Santiago. Digo, hombre, pero el camino lo puedes hacer cuando quieras ya, pero lo tenemos programado mi esposa y yo justo en ese tiempo. Digo, está bien. Me frustró mucho más. Digo, no está en la onda que yo estoy. Y yo quiero explicar a vosotros esa onda. ¿Por qué? No es tanto como esto. Pero Jesús, antes de morir en la cruz, quiso limpiar y restablecer lo que era el templo y el lugar santo de Dios. Quiso limpiarlo. Y para eso entró allí. Y echó a toda la gente y dijo, habéis convertido la casa del Señor, que tiene que ser casa de oración, a las naciones. Es el momento que Sion se va a abrir a todas las naciones y vosotros estáis impidiendo que eso ocurra. La habéis convertido en cueva de ladrones, de mercadería. Estáis cerrando, ocupando el espacio que otros tienen que ocupar. El atrio de los gentiles tiene que llenarse, porque Dios ha establecido un nuevo tiempo, un nuevo templo, donde ya no habrá lugar santo ni santísimo, sino solo un espacio donde Dios estará y allí nos acogerá a todos. Una nueva Jerusalén, un nuevo Sion, un nuevo templo, donde Dios iluminará a todo aquel que se acerque. Y vosotros no estáis entendiendo. Y el espacio que estaba reservado para la gente de afuera, para los gentiles, vosotros lo estáis ocupando, impidiéndoles entrar. Y su paciencia termina, porque ha llegado el tiempo de que ese pueblo reaccionara, de que ese pueblo se juntara bajo las alas del Señor que ha venido a buscarlos. Y están ocupados en sus negocios. Esta, a mi juicio, es la misma enseñanza que la de la higuera. En ese mismo momento, él sale y va a tomar de la higuera. Dice, tuvo hambre Jesús, y se acerca a la higuera y no hay nada, porque no era su tiempo.
La explicación que más he leído es una explicación de la fe, porque Jesús la da. Cuando le dice, los discípulos estaban extrañados, pero ¿qué pasa allí? En otra ocasión también se había hablado de otra higuera y se le dio un espacio. Dice, tampoco había fruto, solo hojas. Dame un tiempo, Señor, que la voy a abonar, la voy a preparar y verás cómo luego da fruto. Pero ese tiempo ya se ha terminado. Ya no hay tiempo del abono, ya no hay tiempo de prepararlo. Es tiempo de dar fruto. Es tiempo de dar fruto. Y ese tiempo había llegado para Israel. E Israel no daba fruto. Era esa higuera estéril que solo daba hojas y pensaba en sí misma. Y el Señor de la mies ha llegado y quiere su fruto. Y no haya nada. Y la higuera se seca. Pobre higuera. Se secó porque tenía que ser un ejemplo para cada uno de nosotros, que Él nos ha venido a buscar. No es simplemente para mostrar la fe que uno tiene. A mi juicio, esa higuera se seca porque Dios ha venido. En el Kairos, en el momento de la cosecha de Dios. Si no estás a punto, te secas. Para mí es terrible. Es dos visiones, una gran esperanza y una gran gloria, y al lado una gran miseria y una sequedad. Tienes estas dos situaciones. Ante la generosidad de la ofrenda, uno da más y otro da menos, pero en el momento en que Dios se manifiesta, uno dice que da más, pero luego da menos, Ananías, y se muere. Porque está en el momento clave de Dios, de la santidad de Dios, y ahí no se permiten medias tintas. Es el momento de la cosecha. Y si no estás a punto, te mueres. Cristo iba a morir por los suyos y por los extranjeros. Pero los que le rechazan y no cantan hosana, verán su casa desierta. Es lo que nos dice el Evangelio. Verán su casa desierta. Jesús llora por Israel. Pero ellos son dueños de su futuro. Por eso cuando iba a la cruz, se le acerca una mujer y llora por él. Y Jesús le dice, no, no llores por mí. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Jesús va a la cruz a morir. Pero nuestra es la responsabilidad de aceptar esa muerte en la cruz. De aceptar ese evangelio. Porque si no, hay muerte. Pero yo no vengo aquí a predicaros de la muerte, sí advertiros de las consecuencias. Yo vengo aquí a hablaros de que hay una esperanza, una fuerte esperanza. Me llama la atención en Isaías 60, que menciona una esperanza para Tarsis. Y este sería el título de mi sermón, que dice aquí que ha venido a ti la multitud del mar, las riquezas de las naciones. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente en mí esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. Ese Tarsis yo creo que es España. Se cita 21 veces Tarsis en la Biblia. 21 veces. No siempre bien. Muchas veces mal. Aullad. Tarsis es los de la costa, los de lejos. Los del otro lado del mundo. Está identificada con Tartesos. No es seguro, pero yo estoy casi seguro. Y además quiero creerlo.
no es cuestión de fe, pero quiero creerlo. 21 veces. Ya he dicho por ahí que no se cita Alemania, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, todos estos son de segunda clase. 21 veces Tarsis. 21. ¿Sabéis a dónde quiso huir Jonás cuando tenía que ir a Nínive? A Tarsis. Compró un boleto para Tarsis. Tarsis, al final del mar Mediterráneo. Allí, escondido, se iban con naves grandes a Tarsis. Y allí se dice que iban los cautivos de Sion. Tarsis negociaba contra Israel y peleaba, y por eso tiene maldición y sentencia de muerte. Vamos, aullad los de Tarsis. Pero aquí, cuidado, hay dos lugares donde se nos dice una esperanza. En esta restauración futura, Dios va a restaurar también a sus antiguos enemigos, a Tarsis, que negociaba con los enemigos de Israel. Una población. ¿Por qué pienso yo que es Tarsis? Es largo de explicar, pero básicamente los filisteos, tíos inteligentes y navegadores y que tenían estas grandes naves, llegaron hasta España a explotar las minas de Río Tinto, ricas en plata y en oro. Tarsis también da mención a una piedra preciosa que también está aquí, o semipreciosa, que también está aquí en España. Estos negociaron y allí en todo este lugar de Tartesos se han encontrado los dioses de los filisteos allí metidos. Entonces hay una posibilidad enorme de que sea este Tarsis, ¿vale? Que fue después, desaparece de la historia a partir del año casi 500, un poquitito menos, porque parece que fueron colonizados por Cartago y luego Cartago desapareció por los propios romanos en cuanto a su influencia ya. Pero las minas están ahí y los asentamientos están allí. Así que allí parece que estaba este Tartesos. Bueno, pues de allí dice que vendrá una esperanza. Vendrán naves, estas naves que traían los oros, el oro, sobre todo plata, gran cantidades de plata. Un rey suyo, Argentonio, mandó naves estaban aliados con los griegos para intentar que no perecieran porque tenían grandes intereses comerciales con los griegos, pero perecieron los pobres y poco después le tocó a Tarsis caer. Bueno, pues estos estaban allí y dice que de allí, de este antiguo enemigo, hay una esperanza para Tarsis. Que estos vendrán con su oro y con su plata en sus barcos, trayendo los hijos a Sion. A mí esto me ha dado una nueva esperanza también. Yo he visto España como esa Tarsis. En su historia lo he visto así. En el año 712, creo que fue, llegan los musulmanes y conquistan la península, terminan de conquistarlo e inmediatamente empieza la reconquista. 800 años de peleas hasta que en 1492 se asienta. ¿Podríamos decir que se asienta la cristiandad? No, se asienta el romanismo. En toda la reconquista se fue eliminando la vida espiritual de la antigua iglesia cristiana y se asienta una formalista, con obediencia incondicional al poder de Roma. De manera que cualquier disidencia, a los judíos se les echa, a los musulmanes se les persigue, pero también a los propios cristianos que quieran leer la Biblia se les persigue, que quieran adorar a Dios en su lengua se les persigue, que quieran orar a Dios libremente se les persigue. No podían decir letanías ni ninguna cosa que no estuviera legislado por Roma. Se regula el culto, la espiritualidad, la experiencia, se ata a la palabra de Dios. Desde ese momento, yo tengo ahí un libro, no sé si está Gamino por aquí, me puede contradecir, de 1873, donde todavía figura en el índice de los libros prohibidos, no solo de la Inquisición que ya había terminado, sino de los obispos, que por autoridad del Papa podían seguir prohibiendo, mantienen la Biblia como libro prohibido y que no se puede leer en este país.
Solo recientemente se ha abierto la veda para la palabra. Se ha abierto tímidamente. Yo veo también, me identifico como la situación que estaba ahí en Sion, un lugar, España, cerrado, enemigo, medio maldito por su situación y por su posición, pero al que Dios ha mirado y le ha dado una esperanza, le ha dado un tiempo. Y me ha gustado creer que a lo mejor, como en los tiempos de Jericó, ha llegado ya el momento para España. A mí me gustaría verlo. Y creo que ese tiempo vendrá por manos de Dios, pero también podrá venir si su pueblo se humilla y clama y lo pide a Dios. Y da las vueltas como dio el pueblo de Israel sobre la ciudad de Jericó hasta que ese muro que estaba levantado caiga por la voluntad de Dios. Y yo me he declarado que voy a dar esas vueltas, que lo voy a hacer, porque tengo fe en esta palabra y creo que hay una esperanza para España, que España merece también que el Evangelio entre en esta ciudad tan difícil, en esta ciudad. Me he dado 35 minutos, pero tengo 10 más, ¿eh? ¡Qué horror! No hace más que pitar, tiempo agotado, tiempo agotado. Pero tengo que terminaros con esta esperanza para Tarsis. Yo quiero creer que todos estos años, por supuesto Dios los conoce, pero también ha abierto un nuevo tiempo. No va a ser solo desolación, sino que habrá también esperanza. Habrá también, nosotros participemos llevando nuestra riqueza hasta Sion, nuestros hijos a Sion, a esta nueva Sion. Y eso requiere tu participación y la mía. Tú eres hijo de Tarsis, pero puedes ser hijo de Sion también. Y esto sería el resumen del mensaje. Nos toca volver a Cristo. Nos toca volver a Cristo. Pero muchos de nosotros, me temo, que estamos como los judíos ocupando el templo, no abriendo lugar a otros, despistándonos en nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestras ocupaciones, no siendo conscientes del kairos de Dios. Tú tienes que venir a Cristo. No sé por cuánto tiempo estás ahí, sentado y ocupando. Es el tiempo, en el kairos de Dios, en el momento adecuado de Dios, y este es el tiempo. Por eso dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, porque es el tiempo de Dios para ti. Y hay unas graves consecuencias si no lo atiendes. Dios te llama para volver a Sion, a la misma presencia de Dios. No a esta iglesia, sino a la presencia del Dios vivo. Pero Dios te llama para que traigas contigo tu barca, tus intereses, tu negocio, tu posesión, con tu oro, con tu plata, con tus hijos, que vayas allí, a Sion, para alabar a Dios. Dios ha venido a buscar su fruto. Tiene hambre de ti. Y ha venido a su higuera, que sabe que tiene que producir frutos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa una semilla en el suelo, en la tierra. Y sin que él lo sepa, crece por la noche, porque de suyo lleva fruto. Somos una higuera que da fruto todo el tiempo. Y somos inexcusables si no damos fruto. Debemos poner nuestra esperanza en Él, no ser como Jerusalén, que mata a sus profetas, que comercia en su tiempo, que no deja a los
espacio para otros, ni da lugar a ningún fruto. El Señor tiene hambre de ti. Nosotros podemos ser estos hijos de Tarsis y estos hijos de Sión. Dios tiene hambre de ti. Y en tu mano está que le des el fruto. Ha venido a buscar tu corazón. Y en tu mano está que se lo entregues o que te seques. Yo quiero terminar haciendo una oración para que esta iglesia dé su fruto y sea una luz, para que demos vueltas a la muralla en esta ciudad donde Dios nos ha puesto y seamos un testimonio que clame para la nueva Sión, el nuevo lugar donde Dios va a mostrar su presencia, y también para que hagamos un sacrificio de lo nuestro y llevemos nuestro cuerpo, nuestra nave, lo que tengamos, y lo presentemos, nuestra riqueza, ante Dios, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos desprendernos para poder acercarnos a Él libremente, sin peso ni ataduras. Y si tú quieres renovar tu confianza en Cristo o expresarla, es el momento. No voy a pedir a nadie que levante la mano, pero solo te exhorto: ven a Sión para cumplir tu parte y para obtener la bendición de Dios y ser parte de esta obra maravillosa que Dios va a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, porque tú nos has provisto de una esperanza gloriosa de la que queremos ser parte. Perdónanos por las veces que andamos con la cabeza en 1000 sitios, sin mirar en tu obra, en lo que tú quieres hacer en nuestra vida y también en la vida de este país. Danos visión para nuestra vida espiritual, pero también para el tiempo en España, para el tiempo en el mundo, para reflexionar sobre la importancia de tu sacrificio en la cruz y el desprecio que es ignorarlo, no tenerlo en cuenta. Perdónanos por nuestra falta de responsabilidad en tantas ocasiones y límpianos. También te ruego, Señor, por personas que hasta ahora no han venido a ti, que puedan hacerlo con gozo en esta misma mañana, que su corazón se abra, que puedan decir: Señor Jesús, yo me entrego a ti, con lo que tengo, con lo que soy, para servirte de ahora en la eternidad. Que así sea. Amén.